Estamos gozosos en esta noche, amén. Gloria al Señor. Nos estamos gozando con todas las participaciones. Gracias a Dios por estos jóvenes esforzados. Siempre lo digo, se esfuerzan mucho y el Señor los bendecirá grandemente por el esfuerzo que hacen. Gloria al Señor. Bueno, tengo una mini prédica y por lo tanto me han dado muy poco tiempo. Así es que vamos a aprovechar el tiempo. Amén. Como tema, esta mini prédica le he puesto: si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y para eso le voy a pedir a mi hermana que está en proyección que me ayude. Gloria al Señor. Ese es el tema: si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Yo siempre uso la diapositiva, me gusta mucho. Yo creo que los que pasamos adelante, no todos predicamos o no todos enseñamos de la misma manera. Dios usa diferentes métodos con cada uno de nosotros y gracias al Señor que no somos todos iguales, sino que nos usa de una manera diferente. Yo a veces pienso y medito y digo, porque usted me ve, yo paso adelante y me quedo aquí, me pongo acá y no me muevo, me quedo acá. Siento que si me voy por allá y regreso me pierdo del tema. Que será porque soy nuevo y a veces veo el pastor Bolívar que se va, se corretea por allá, después se va por allá. Y, y yo digo, ¿cómo hace? Quizás algún día yo miré a dar mi paseadita por allá, a lo mejor algún día, pero todavía no. Gloria al Señor. Aleluya. No se me vaya a dormir. Le recomiendo que esté atento a la palabra que el Señor nos trae para hoy. Quiero decirle, mi hermano, antes de iniciar, que este es un tema un poquito delicado. Y antes de traerlo, lo pensé mucho. Y le digo la verdad, aún esperé confirmación de parte del Señor para traer este tema. Y el Señor lo traje porque el Señor me lo confirmó. Prácticamente hablando de este tema del Salmo 23, en las últimas 5 predicaciones que yo he escuchado desde este púlpito, hace 2 domingos atrás, en la mañana predicaba el pastor Bolívar y mencionó el Salmo 23. Yo lo tomé como confirmación porque lo sacó a la luz y no tenía que ver con el tema, entonces lo tomé como confirmación. Estaba esperando confirmación de parte del Señor. En el culto de la tarde predica nuestro pastor José y también mencionó el Salmo 23. Eran 2 y yo todavía seguía teniendo temor de traer este tema. Ya se va a dar cuenta por qué. Llegó el sábado, el día que estuvimos en la clausura, y predicó pastor Julio, también mencionó el Salmo 23. El día siguiente, el domingo, predicó nuestro pastor Bolívar y mencionó el Salmo 23. En la tarde predicó el pastor Zúñiga y menciona el Salmo 23. Entonces dije yo, no cabe duda que confirmación ya no puedo pedir más. Entonces decidí traer este tema que lo vengo preparando desde hace algunos días. Como decía, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a comenzar y le voy a pedir que se ponga de pie y que abra su Biblia en el Salmo 23. Amén. Próxima diapositiva. Si lo tiene, mi hermano, me da un amén. Amén. Aleluya.
Salmo 23, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Puede sentarse, hermano. Este Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos en la Biblia. Después del Salmo 23 está el Salmo 91, que todo mundo lo conoce, no solamente los cristianos, sino el mundo entero, cristianos o no cristianos, todos conocen el Salmo 23. Del Salmo 23 existen cuadros, lo estampan, qué sé, en manteles, camisetas, y quizás muchos de nosotros lo tenemos colgado en el muro de nuestra casa. Y mi hermano, déjeme decirle que si usted quiere vender un producto, estámpele el Salmo 23 y seguramente que lo va a vender. Porque a todos nos gusta escuchar palabras como Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nos emociona eso, y de hecho es la realidad, eso es verdad. Jehová es nuestro pastor. Y en este salmo, mis hermanos, quiero decirles que este salmo contiene 12 promesas de Dios hacia nosotros. Contiene 12 promesas y promesas que nosotros como hijos suyos las podemos alcanzar. Ahora, la cuestión es esta: ¿cómo podemos hacer nosotros para que Jehová sea nuestro pastor? Porque el Salmo está lleno de promesas, como le decía, y son para nosotros, el pueblo de Dios. Pero esas promesas, mi hermano, las alcanzaremos solamente cuando cumpliremos un requisito. Si Jehová es nuestro pastor, nosotros debemos de ser sus ovejas. No solamente ser ovejas, sino ser sus ovejas, ovejas del Señor. El pueblo de Dios siempre fue comparado desde tiempos antiguos con la oveja. El pueblo de Dios fue comparado como el redil del Señor. Eso lo podemos ver rápidamente en la siguiente diapositiva. Segunda de Crónicas 18:16 dice: entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Es uno de los primeros versículos donde se le menciona a Israel como ovejas, y como ovejas sin pastor, ya que Dios les había dado una ley al pueblo de Israel, y el pueblo siempre le desobedecía, se alejaba de los mandamientos del Señor, y el Señor se alejaba de ellos. Entonces el pueblo siempre permanecía como el pueblo, como oveja sin pastor. Pasa el tiempo, y cuando Jesús viene a la tierra, dice una expresión refiriéndose al pueblo de Israel. Desde Segunda de Crónicas hasta Mateo ha pasado mucho tiempo. Y Jesús dice en Mateo 9:36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice Jesús.
El pueblo de Israel, mis hermanos, a lo largo del tiempo, todavía se encontraba como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque siempre, como dije hace un momento, siempre quiso estar alejado de su Señor. Y eso le constituía a este pueblo ser un redil sin pastor. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Dios siempre se le comparó con ovejas, siempre se le comparó como el redil del Señor. Como el pueblo de Dios siempre le dio las espaldas al Señor, entonces Él se hizo o se buscó otro pueblo, otro redil, otras ovejas. Y es ahí donde entramos nosotros, el pueblo gentil, a formar parte del redil del Señor. Y nos convertimos en ovejas. Y es por eso que ahora nosotros podemos decir Jehová es nuestro pastor. Gracias a Jesucristo que murió por cada uno de nosotros. Dice Juan 10, 15 y 16. Así como el Padre me conoce, palabras de Jesús, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Habla del pueblo gentil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahora nos damos cuenta, mis hermanos, que nosotros nos convertimos gracias al sacrificio de Jesús, nos convertimos en el redil del Señor. Entramos a formar parte a lo que es el pueblo de Dios y como pueblo de Dios nos constituimos en sus ovejas. Todo esto el Señor lo compara de una manera espiritual. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas, o mejor dicho, de una forma simbólica. Y prácticamente nosotros, cuando no le conocíamos al Señor, cuando no habíamos entregado nuestra vida a Él, nosotros también nos encontrábamos en el estado de ovejas sin pastor. Cuando nosotros venimos al Señor y le recibimos y le entregamos nuestra vida, nos convertimos en sus ovejas y Él se convierte en nuestro pastor. De ahí en adelante, Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Entonces, Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Estas también son palabras de Jesús. Y hasta aquí, mis hermanos, hemos visto de que nosotros, el pueblo del Señor, somos sus ovejas y Jehová en Cristo es nuestro pastor. Entonces, ahora podemos decir que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Amén. Solamente que yo estaba meditando en este mensaje, estaba meditando en este Salmo 23 y le decía al Señor, ¿cómo es que si nosotros somos tus ovejas y tú eres nuestro pastor, por qué no obstante lo declaramos siempre, que Él es nuestro pastor y que nada nos falta? ¿Por qué a veces nos falta? O el Señor mintió, o el salmista se equivocó, o nosotros andamos mal. O sea, ¿por qué dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y nosotros somos sus ovejas. Hemos visto que a lo largo de la historia en la Biblia, nosotros nos venimos a convertirnos en su pueblo y nosotros podemos declarar lo que dijo David, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque si somos sus ovejas, nosotros podemos decirlo. Pero ¿por qué le decía yo al Señor, por qué a veces si tú eres nuestro pastor y si nada nos faltará, ¿por qué nos falta? ¿Por qué muchas veces
pasamos calamidades, a veces no tenemos ni siquiera para pagar el billete del tram. A veces nos llega quizás una boleta de más y no sabemos cómo hacer para pagarla y nos desesperamos. Pero ¿por qué si Dios es nuestro pastor? Entonces me estaba quebrando la cabeza tratando de entender yo el por qué y no encontraba la respuesta. Una noche estando ya en mi cama, estaba por dormir y meditaba en este salmo, meditaba, y al momento el Señor me da una revelación y yo pego el grito y le digo a mi esposa, ya sé por qué, y ella no sabía que yo estaba meditando, ya nos estábamos quedando casi dormidos, y yo le digo, ya sé por qué, y ella me dice, ya sabes por qué, ¿qué? Yo estaba meditando en el salmo y el Señor me reveló por qué muchas veces nosotros los cristianos, no obstante Él sea nuestro proveedor, no obstante Él sea nuestro pastor, nos falta. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Dice la Biblia que Jesús murió por nosotros. Cuando Jesús muere por nosotros, nosotros si le recibimos pasamos a ser sus hijos y, como decía antes, sus ovejas. Y si somos sus ovejas, tenemos que tener un redil. Y si tenemos un redil, tenemos que tener un pastor o pastores. ¿Qué sucede, mis hermanos? Sucede de que me decía el Señor, o me hacía entender el Señor, que muchas veces nosotros no recibimos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros y a veces no alcanzamos esas 12 promesas que están en el Salmo 23 porque nosotros decimos ser ovejas de Él y no lo somos. ¿Por qué no lo somos? Porque si nosotros somos ovejas de Él, tenemos que vivir como ovejas, comportarnos como ovejas. ¿De qué manera? Ahorita lo vamos a ver. Dice Efesios 4, 11 y 12 que Él mismo, o sea Jesús, constituyó a apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. De manera que los pastores que nosotros tenemos, porque decía hace un momento que si nosotros somos ovejas tenemos que tener un redil, tenemos que pertenecer a un rebaño. Y esto es la voluntad de Dios. Nosotros, esta congregación es un redil, es un rebaño y tenemos pastores. Y nosotros que somos ovejas debemos estar viviendo y comportándonos como ovejas. Ahora, para ver la necesidad de un pastor en el redil, vamos a ver Números 27, 15 y 17. Yo estoy corriendo, hermano. Por favor, trate de seguirme y no se me pierda, porque ya el tiempo casi se me terminó. Y Números dice, entonces respondió, lea la diapositiva para ganar tiempo. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Yo pienso, ¿qué sería de nosotros, todos nosotros, si no tuviéramos pastores? ¿Qué sería de nosotros? Yo pienso que abrimos una iglesia de solo ovejas y no ponemos ni aunque un pastor. Yo pienso que no duramos ni aunque un mes. Sin el pastor, las ovejas pierden el control. Y es importante que en cada redil y que en cada rebaño hayan pastores. Ahora,
Gracias a Dios por los pastores, amén. Ahora debemos saber que si fuimos escogidos por Dios, si el Señor nos llamó y nos trajo a un rebaño, a esta iglesia, porque si estamos aquí, mis hermanos, es primero porque el Señor, Él en sus planes y en su misericordia, Él ya estaba en sus pensamientos que cada uno de nosotros íbamos a estar en este lugar. Él nos escogió. No le encontramos nosotros a Él nos encontró a nosotros. Nos llamó y cuando venimos a Él nos trajo a este redil. Amén. Y en este redil nos puso pastores. Y ahora va a ir entendiendo por qué nosotros debemos de comportarnos como ovejas. Porque somos ovejas y tenemos pastores. Amén. Entonces, cuando entendemos que somos ovejas del Señor, debemos de entender, mis hermanos, que como ovejas tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Nosotros no podemos decir que Jehová es nuestro pastor, no podemos decir que somos ovejas y vivir a la ligera, como que nada. Vengo al culto, me siento, escucho, me alimento de mi pastor, me voy. Basta, hasta el próximo domingo. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Como ovejas tenemos privilegios y responsabilidades. Vamos a ver el primer privilegio. La oveja se alimenta de su pastor. Salmo 23:2 dice, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Nosotros, mis hermanos, tenemos el gran privilegio de poder ser alimentados por nuestros pastores. Digo y repito, ¿qué sería de nosotros si no hubieran pastores? Nosotros nos alimentamos espiritualmente de ellos porque así está establecido por Dios. Somos ovejas en este lugar y tenemos que comportarnos como ovejas y ver a nuestros pastores como nuestros pastores. Y ese es el mensaje que el Señor me daba, el por qué muchas veces no recibimos las bendiciones del Salmo 23, porque profesamos ser ovejas y no nos comportamos como ovejas. Segundo privilegio, el pastor cuida de ella. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor cuida de ella. Ese es un gran privilegio que tenemos como ovejas del Señor. Tercer privilegio, voy a ir más rápido, se me terminó el tiempo. Tercer privilegio, si se pierde en el camino, el pastor deja las 99 y va a buscarla. El pastor deja las 99 y va por ella, la busca. Y ese es un grandísimo privilegio nuestro. Amén. Ya no me detengo más, voy más rápido. Cuarto privilegio. El pastor la defiende a costo de perder su vida por ella. Y Primera de Samuel dice, 17:34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. David era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y la hería y la libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano en la quijada y lo mataba. Y el pastor nos defiende de cualquier lobo que quiera venir a hacernos daño, a devorarnos. Y esto lo podemos decir de una forma simbólica, porque de algún día a lo mejor se nos presente acá en la congregación algún lobo por ahí de repente. Y muchas veces nuestros pastores nos libran de todo eso. Ahora vamos a las responsabilidades rapidísimo, corriendo. La oveja se multiplica, esa es una de las responsabilidades de la oveja. Y cuando digo que se multiplica, acá se refiere
o lo podemos aplicar a lo que es la evangelización, el evangelismo. No que se multiplica porque nos estamos casando y nacen niños, no, no se trata de eso. Por evangelizar. Tenemos el deber de llevar la palabra, de llevar el evangelio del Señor, el evangelio de la paz, y de esa forma multiplicarnos. Es un mandamiento y es una responsabilidad nuestra como oveja. Tengo un versículo que está por ahí, pero no lo vamos a leer por motivos de tiempo. Segunda responsabilidad. La oveja oye la voz de su pastor y lo sigue. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Como responsabilidad nuestra como ovejas que somos, es que debemos reconocer a nuestro pastor o a nuestros pastores y seguirles. Porque sucede muchas veces que se levanta el pastor y dice blanco, y todas las ovejas dicen no, negro. El pastor dice sí y las ovejas dicen no. Y eso es bastante común en las congregaciones. Pero mis hermanos, si nosotros decimos que Jehová es nuestro pastor, es lógico que tenemos que reconocer, tenemos que identificar a nuestro pastor y seguirle. Quizás no siempre tenga la razón, pero ese es su problema y Dios. Nosotros las ovejas no tenemos que meternos en un terreno donde no nos corresponde. Amén. Continuamos. Ya casi termino. ¿Dónde estoy? Me perdí. 3. La oveja, mire, la oveja produce alimento para su pastor. Ese es producto de oveja. Investigando me di cuenta de que existía toda una inmensidad de producto y también investigando vi que la forma con la cual el pastor mantiene su redil, y hablo de pastores que tienen ovejas de verdad, ellos mantienen sus rediles negociando el mismo producto de las ovejas. Ellos hacen negocio del producto de la oveja y con la ganancia mantienen a la misma oveja. Entonces es un proceso, la oveja produce y automáticamente se autoalimenta. Y ese es un sistema de pastor. Ahora, nosotros como ovejas también debemos de producir alimento para los pastores y para la obra. Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y veréis si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde y abunde. Entonces nosotros, mis hermanos, como ovejas, lamentablemente el tiempo no me lo permitió, pero yo espero tener la oportunidad de desarrollar este estudio con todo el tiempo necesario, porque es un bonito estudio y yo quisiera transmitirle lo que yo recibí en mi mente de parte del Señor. ¿Por qué Jehová es nuestro pastor? Nada nos faltará o nada nos debería de faltar, pero nos está faltando. Y si nos está faltando es porque nosotros mismos estamos siendo causa o estamos deteniendo esa bendición de parte de Dios. Porque lo de Dios funciona así. Es un estilo de vida, son principios de Dios. Los diezmos y las ofrendas del Señor tienen que estar siempre en el alfolí. Y si nosotros cumplimos, si nosotros tomamos esta responsabilidad como ovejas que somos, no nos va a faltar nada. El Salmo 23 se hará una realidad en nuestra vida. Última responsabilidad, última que yo tengo, no porque hay más. Última responsabilidad. La oveja se deja cortar la lana. En México a la lana le dicen al dinero, pero acá no se refiere a lana, sino que
sino que nosotros las ovejas del Señor debemos despojarnos de lo que tenemos, porque sucede, mis hermanos, que muchas veces nosotros le ponemos tanto amor a lo que tenemos, sea material. Cuando digo material me refiero a que podemos tener carro, casa y dinero, y le ponemos tanto amor a todo esto que lo ponemos en primer lugar, y como siempre sucede, a Dios le dejamos en segundo lugar, y eso no debe de ser así. A la oveja le quitaban su lana por motivos higiénicos y por motivos de salud. Si a la oveja no le cortaban o no le cortan la lana, se enferma porque ese pelo la cubre y puede morir de calor en estate, o puede, bueno, un documental que me leí, que no se lo estoy a contar porque al final no me alcanza el tiempo, pero la lana se le cortaba a la oveja por motivos de salud. Y cuando nosotros nos despojamos, es decir, nos dejamos que nos dejen peloncitos como están dejando a esa oveja, cuando nos despojamos de eso que nos cubre, entonces, mis hermanos, permitiremos ver todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, entenderemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Estaba viendo que muchas de las ovejas se vuelven ciegas porque si no les cortan la lana, les crece y les cubre los ojos. Y mis hermanos, una de las mayores bendiciones sobre las cuales Dios siempre es el único lugar donde Dios dice: pruébame en esto, y es en traer los diezmos y las ofrendas a la casa del Señor. Esta obra avanza y camina gracias a las ofrendas y a los diezmos, y es una de las responsabilidades de nosotros como pastor. Última cosa que le digo y me voy, es que hay otra bendición que Dios no deja pasar por alto, y es que bendigamos a nuestros pastores. La oveja por naturaleza produce para su pastor. Nosotros producimos, traemos el fruto de nuestras manos para la obra, porque la traemos para nuestro pastor, que es Jesús, el pastor de pastores. Y para Él nosotros diezmamos, para Él nosotros ofrendamos, pero también tenemos pastores en esta congregación que nosotros podemos bendecir de vez en cuando, y esas bendiciones, mis hermanos, Dios no las deja pasar por alto. Cuando tenga la posibilidad o la oportunidad de hacerlo, hágalo. Y dice el Señor: probadme en esto. Dígase a usted mismo: voy a probar al Señor en esto, a ver si es verdad. Yo una vez lo hice y me funcionó, porque el Señor dice: probadme en esto, y yo lo hice. Le probé y sí que me cumplió. Entonces dije: es verdad, porque hay un gran dilema ahora, que si los diezmos es bíblico o no es bíblico. Sí, porque estaba en el Antiguo Testamento, ahora ya no, para nosotros ya no es vigente. Y una vez le dije al Señor: te voy a probar. Hice la prueba y el Señor me comprobó que sigue siendo, en cuanto a las ofrendas y a los diezmos, sigue siendo vigente hoy como lo fue ayer, y lo será siempre, porque ese es un diseño divino de Dios. Nosotros le damos a Él, a su obra, a sus siervos, y Él nos devuelve al 100 por 1. Claro, no lo damos por eso, pero eso lo recibimos automáticamente. Así es que tal vez en una segunda oportunidad lo seguimos estudiando, pero lo dejo hasta aquí. Le invito a que medite Salmo 23: si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Que el Señor le bendiga.